marcar dos cosas que representan lo que no solamente es la verdad de los hechos, sino el desafío que tiene la Argentina. Uno tiene que ver, por supuesto, con la vacuna. La vacuna que, a la luz de los datos que están habiendo no solamente en la Argentina, sino en el mundo, es la única solución real que hoy por hoy se ofrece frente al COVID. Y a mí me da mucha pena que, por supuesto, estemos aquí en la Argentina en el medio de la polémica que ha generado el mal manejo informativo de la vacuna Sputnik V. Mal manejo informativo en Rusia, mal manejo aquí. Y le confieso que después de toda esta batalla en las redes sociales que se dio, que terminó de no tener ningún tipo de sentido, cuando el ministro de Salud Pública de la Nación, Ginés González García, reconoció el otro día que el presidente de la República estaba nervioso porque no se puede dar la vacuna, porque falta documentación. Digo, cuánto esfuerzo gastado en polémicas inútiles, cuánta energía malgastada, porque fundamentalmente lo que se está esperando de la vacuna Sputnik V es que aparezca toda la información para que la seguridad de la vacuna esté absolutamente resguardada. ¿Qué significa la seguridad? Que se conozcan todos los efectos para que todos estén alerta en pos de detectarlos rápidamente y atenderlos rápidamente. Fíjense ustedes que todavía el tema de la posibilidad de vacunarse a los mayores de 60 años no ha llegado. El presidente Vladimir Putin no se ha vacunado y no ha emanado por parte del Instituto Gamaleya, que ha hecho un muy mal manejo informativo, cosa lamentable de un instituto realmente serio de la vacuna. Y quiero compararlo para que ustedes vean, sí, en forma breve, no es este el lugar para hacer un análisis técnico, porque efectivamente no tiene ningún tipo de sentido, sí para que veamos la importancia de los procedimientos, porque esta semana hubo una muy buena noticia que fue la aprobación de la vacuna de AstraZeneca en el Reino Unido de Gran Bretaña, y también para aplicación en otros lugares, y obviamente también en la Argentina, y esto tiene una gran importancia porque Argentina va a tener la vacuna de AstraZeneca a partir de marzo, y eso le va a dar un recurso muy importante para tener mayor disponibilidad de vacunas. Pero quiero mostrar un simple documento al cual tuvieron acceso todos los médicos que se preocuparon por tenerla en el Reino Unido de Gran Bretaña. Lo tengo aquí en mis manos, ¿sí? Y lo voy a leer, pero acá todos lo tienen ahí atrás en el paño, y dice: información para los profesionales de la salud del Reino Unido de Gran Bretaña. Todos los profesionales de la salud del Reino Unido de Gran Bretaña que quisieron interesarse por los datos de la vacuna AstraZeneca tuvieron la información a disponibilidad. Acá nosotros el otro día hablábamos de una información de la ADMAT en donde hablaba de algunos casos adversos y había que entresacarla, inclusive una maniobra hubo para decir que era falsa, cosa que era verdad, y los que informaban de esto, daban a conocer de los casos adversos, lo hacían con miedo. Mira qué diferencia. Entonces en el Reino Unido se informó sobre la vacuna. Y le pido al director que pase por favor por alguno de los paños, porque insisto, no voy a ir técnicamente a este análisis porque no tiene sentido. Lo que sí quiero marcar es que están las distintas características, interacciones con otros medicamentos para saber qué es lo que pasa. Fundamentalmente están lo que, por ejemplo, puede afectar la fertilidad, el embarazo y la lactancia. Hay otro acápite que dice, efectos sobre la capacidad para conducir y para usar, máquinas. Efectos no deseados, efectos adversos. Sí, ahí ustedes lo tienen, ahí está el resumen del perfil de seguridad. Fíjense qué simple. Nadie tuvo que ir a buscar secretamente documentos donde no había. Nadie tuvo que tener alguna fuente casi clandestina para dar propiedades farmacodinámicas. Los vamos pasando para que ustedes lo vean, ¿sí? Nadie tuvo que hacer ningún esfuerzo extraordinario. Estaba todo disponible. A diferencia de lo que hemos tenido que nosotros aquí ver con la vacuna Sputnik V, que tiene escasa información, y la información de la ADMAT no está así fácilmente disponible, no está fácilmente disponible, ¿no?
Y está esta idea, y una de las cosas que tiene la vacuna de AstraZeneca, que están los efectos adversos, que tienen todas las vacunas. Y están perfectamente identificados y están perfectamente descritos. Y esto no es para generar miedo, sino para generar seguridad. Como han visto, la vacuna Sputnik produjo casos adversos. No es ninguna sorpresa los 300 casos que se produjeron aquí. Por supuesto que produce sorpresa cuando las autoridades del Instituto Gamaleya dijeron en diciembre pasado que no había ningún efecto adverso, que esta era una vacuna maravillosa. ¿Se da cuenta? La realidad es imparable. Y a la realidad hay que reconocerla no para generar dudas, sino para generar seguridad. Cuando usted le dice a las personas, mire, la vacuna le puede producir esto, la persona confía porque está alerta, sabe que el profesional conoce esa información y puede identificar los síntomas, cosa de mucha ayuda para la fase 4 de la vacuna. En la ciencia, como siempre digo, la duda cuando se expresa construye. Así que quiero poner este ejemplo para que ustedes vean el contraste fenomenal que se ha generado con toda la Sputnik, que lamentablemente ha generado tamaño nivel de duda que Europa la tiene absolutamente descartada. Y ha generado toda una discusión de un tipo geopolítico que es lamentable, ¿no es cierto? Porque efectivamente cuando la política se mete en la ciencia es destructiva. Esto quería decirlo desde el punto de vista de lo que representa hoy la vacunación. No se ha vacunado poca gente, 32.000 casos solamente vacunados para fin de diciembre, muy poco, y una tarea muy larga durante todo el verano. Y hemos visto cosas que lamentablemente coadyuvan para quitarle seriedad. Cuando ocurrió el otro día el episodio de La Rioja con el profesional que se dio la vacuna, pero después como llegaron tarde las autoridades se la tuvieron que dar en el otro brazo para la foto, la confusión que generó eso, que es la banalización de un hecho muy importante y el intento del aprovechamiento de la política de este hecho. Dejen de querer utilizar políticamente la vacuna. No banalicen el hecho. Cuando aparecen todos juntos, alrededor de quien se da la vacuna, sonriendo, además, todos juntos ensamblados, ¿cuál es el mensaje que mandan? Muy malo. Cuando además se dan la vacuna, digamos, del otro lado y le dicen, no, mire, esa no es la vacuna, eso es agua, la vacuna ya fue la otra. ¿Cuál es el mensaje que le dan a la gente? ¿Creen que con eso no ayudan? ¿No se dan cuenta de lo que se está jugando? ¿De lo que representa? ¿De lo que significa darle a esta vacuna la máxima seriedad y confiabilidad posible? Es realmente increíble y realmente es penoso. Realmente es penoso. También son penosas otras cosas que forman parte de la realidad política argentina. Y me quiero centrar en esto que he denominado la metamorfosis de Alberto Fernández al cabo de un primer año de gobierno tan desangelado, tan desvaído, tan penoso. Pero no solamente por las medidas que pudieron haberse tomado o no. Hubo medidas buenas, la cuarentena prematura fue una buena medida. Efectivamente, digamos, hay que recordar que el gobierno negaba la importancia del COVID. En ese momento tuvimos discusiones con autoridades del gobierno, porque decíamos, miren que está el COVID. Y el gobierno decía, el COVID es una enfermedad de chetos. Bueno, finalmente el gobierno en ese momento el gobierno nos discutía a nosotros, digo nosotros, no solamente a mí, sino a otro grupo de periodistas, porque llamábamos la atención de eso. ¿No es cierto? Ustedes están en otra realidad. Finalmente el gobierno tomó una medida que fue acertada, la de la cuarentena prematura. Después siguió todo mal, cuando no dijo que la cuarentena iba a ser grande, iba a ser larga, para decirlo como corresponde, y que exigía otro tipo de medidas que no llegaron. Pero en esta metamorfosis del presidente de la República quiero marcar dos o tres puntos que son significativos y son realmente
no solamente decepcionantes, sino preocupante hacia adelante, hacia el futuro. Ustedes recuerdan que Alberto Fernández llegó al gobierno con una promesa muy importante, que todos le reconocimos como valor en cuanto a compromiso. Yo mismo se lo dije, le digo, qué bueno que usted, cuando hablaba conmigo, ya después ahora no habla más, ¿no? Qué bueno que usted entienda el desafío del futuro de la Argentina. El desafío del futuro de la Argentina es superar la grieta. Y esos fueron elementos, ese fue un elemento de su campaña. Ustedes recuerdan aquel discurso el día de la victoria cuando dijo, volvimos para ser mejores. Y la verdad que, le confieso, tenía la expectativa que así lo lograra. Porque es mucho el costo de la Argentina que produce la división. La Argentina viene, tras los 12 años del kirchnerato y los 4 años de Macri, castigada por gobiernos que dividen. Y por lo tanto fracasan. Fracasaron los 12 años del kirchnerato, fracasó Macri. Es un elemento fundamental, superar la grieta, para poder generar consensos y darle al país un rumbo estable. En el medio de la diferencia, porque lo marco siempre, la democracia es pluralidad, es diferencia, es sentarse con el otro y escucharlo y presentar las posiciones, pero escucharlo con la intención de ver qué se puede sumar. La grieta no es pluralidad, la antinomia no es pluralidad. En la pluralidad yo lo escucho al otro, tratando no de imponer mi idea, sino de ver cómo lo convenzo y de estar atento a lo que el otro me puede dar. En la antinomia no, el otro a mí no me importa, lo quiero aniquilar. Tenía esa esperanza con Alberto Fernández. La ha destruido. La ha hecho añicos. En un cuadro involutivo realmente impactante. Para muchos sorprendentes, para otros no. Y entonces, una de las cosas que produjo en estos días el presidente de la República fue esta definición increíble sobre el caso Nisman. Dijo el otro día el presidente de la República que él ahora podía afirmar prácticamente que lo de Nisman fue un suicidio. Es muy fuerte escuchar eso, porque lo primero que debería preguntarle, ustedes saben que judicialmente el caso navega por una nebulosa de la cual yo creo nunca saldrá, lamentablemente. El caso Nisman fue un magnicidio institucional de la Argentina, del cual, ojalá me equivoque, creo que lamentablemente nunca se sabrá la verdad. Pero cuando lo escuché al presidente de la República tan tajantemente afirmar eso, pregunto, ¿qué nuevo dato ha tenido el presidente de la República, dato que no conocemos ninguno de nosotros, como para afirmar eso? ¿Ha conocido algo judicialmente que lo haya llevado a cambiar su punto de vista? Porque si es así, debería decirlo. Debería decir, miren, porque ante la evidencia nos rendimos todos. Si aparece la evidencia judicial, no, esta es indiscutiblemente la razón, se terminó la discusión. ¿El presidente ha tenido esa evidencia? La respuesta, no, claramente. Pero además, junto con esto, quiero releer, porque es muy fuerte esto, ¿no? Lo que el presidente de la República escribió en La Nación, acá está el artículo, ¿sí? El 16 de febrero de 2015. Hay que leerlo porque es muy fuerte, ¿no? Dijo, voy a leer 2 párrafos que son claves. Dijo el hoy presidente, el 16 de febrero del 2015, a poco menos de cumplirse un mes de la muerte de Nisman. Aquí un enorme estrépito acaba de aturdirnos. Un fiscal que denunció penalmente a la presidenta apareció muerto días después
de formular su demanda y solo un día antes de fundar su imputación ante el Congreso Nacional. Siguió diciendo el hoy presidente: en el centro del poder, allí donde la denuncia tocaba fibras, hablaron de suicidio y de asesinato. Acusaron al muerto de ser un padre desatento y un títere de factores que operan en la sombra, y hasta afirmaron que una suerte de lucha fratricida entre servicios de inteligencia acabó detonando esa muerte. Todo lo dicho, decía el doctor Fernández, sería poco importante de no ser que ha salido de la boca de la presidenta, imputada por el fiscal muerto. Ignorando la tragedia, se indultó a sí mismo, apropiándose de la verdad, de la patria y hasta de la alegría, y condenó cínicamente a los que quedamos, decía Alberto Fernández, agobiados por lo patético de lo ocurrido. Conoce que hay una herida abierta por una muerte que estremece y que no se entiende, y sabe que el silencio ciudadano la interpela por ella. Esto lo escribió Alberto Fernández, pero no lo escribió hace un siglo, lo escribió hace 5 años. Porque además fue el preludio de su participación en la marcha reclamando por el esclarecimiento de la muerte de Nisman. Aquí en el Juego Limpio me dijo a mí Alberto Fernández: Cristina Fernández de Kirchner se va a ir con 2 manchas de su gobierno, Vudú y Nisman. ¿Qué le ha pasado al presidente de la República para semejante cambio sin ningún tipo de evidencia? ¿Qué ha sucedido? Él nos debe una explicación. Claramente nos debe una explicación a propósito de esto, que es un hecho de enorme gravedad y que significa una afrenta, pero no para Nisman, una afrenta para él. Porque cuando una persona cambia de punto de vista tan abruptamente, sin ninguna evidencia, y solo por estar hoy del lado de aquellos a los cuales él criticó, es realmente indigno. Es una depreciación de su persona. Por eso lo digo con toda responsabilidad, ¿no? Cuando el presidente de la República hoy decía el jueves, bueno, hay que mandar a los periodistas al psiquiatra, el que debería hacer un análisis profundo de su situación psicológica es el presidente. Porque estas cosas no son comunes. No son las que uno espera de alguien que se precie de coherente y que valore la calidad de su palabra. Ante, insisto, la ausencia total de las evidencias. Pero hubo más del presidente de la República en este desbarranco, en este cuesta abajo que deja a su gobierno sin futuro. Que no significa que no vaya a ganar una elección, ¿eh? No. No significa, puede que este año ganen. No significa eso, dejar un gobierno sin futuro. Significa que el futuro de Argentina Mejor está absolutamente cancelado. Absolutamente cancelado. El presidente prometió que este año se va a encargar de la justicia. ¿Qué significa encargarse de la justicia? Significa satisfacer las necesidades de Cristina Fernández de Kirchner y sus secuaces. El fallo de Vudú es un fallo que el mismo Alberto Fernández en su momento celebró. Él estaba acá, en este mismo piso, donde estamos haciendo este programa. Él estaba acá el día que a Vudú lo procesaron. Estábamos con Paula García. Y entonces creo que estaba Gustavo Tubio en el móvil, en tribunales, esperando la decisión del juez Lijo. Y entonces le dijimos en ese momento a Alberto Fernández: mire, en esta situación no vamos a poder continuar la entrevista. Dijo: ¿me puedo quedar? Porque quiero saber
cómo sale ese procesamiento de vudú, porque sería una vergüenza que no saliera el fallo de vudú, y quisiera opinar sobre eso. Se quedó toda la hora esperando el procesamiento de vudú, al cual celebró y elogió. Es muy fuerte todo esto, ¿eh? Y es muy carnal. Lo podemos decir en primera persona, porque ocurrió acá. No nos lo contaron. Ni siquiera fue un video de otros canales. Ocurrió acá. Es interesante observar esto porque forma parte de un verdadero problema que tenemos en la Argentina con la evaluación de la justicia. A cada político al cual la justicia condena se siente que es un perseguido por la justicia. Macri también, ¿eh? Macri también dice, me persigue la justicia. No los investiga. Porque puede ser que haya un juez, deshonesto los hay, un fiscal. Cuando en el caso de vudú hubo 10, 12, 14, 16 jueces, no. Realmente. Por lo tanto, ese elemento no va. Pero no se lo escuchó al presidente de la República decir nada con respecto al juez subrogante que le reconoció a Cristina el derecho a cobrar la pensión de su exmarido, su pensión como expresidenta y su sueldo de vicepresidenta. El mismo día que a los jubilados le daban un ajuste que los condena a la miseria. Eso hubiera pasado con Macri, lo hubieran condenado. Alguien me dijo, Nelson, mire que también puede pasar con Cobos, está mal. Las cosas están mal, afecten a quien afectare. Es un privilegio insostenible. Acá está el doctor Gebna, hay científicos que hacen su vida, no van a cobrar nunca 800.000, 1 millón de pesos de jubilación. Esta es la realidad que vivimos en la Argentina. Y frente a esto, lo que debemos hacer es decirlo. Se ve que al presidente le molesta. Y por eso, seguramente, mandó a muchos periodistas, no dijo cuáles, pero los mandó, seguramente a los que somos críticos, al psiquiatra. No fue para calificarlos, no fue para responder a una crítica, fue para descalificarlos. Y cuando se descalifica es porque no hay argumentos.